Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Aproximación al Diálogo Interreligioso, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que en palabras de Francisco pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones. Este seminario, organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración de la Pontificia Universidad Católica Argentina, trata una propuesta de diálogo orientada a conocer y visibilizar el tesoro de las tradiciones, la cultura y la fe que representan las principales confesiones religiosas en su rica historia y en la sociedad. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate, exhorta a todos sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo, la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. En ese mismo espíritu conciliar, que fuera seguido ininterrumpidamente desde San Pablo VI, en Ecclesiam Suam y Evangelii Nunciandi, hasta Francisco, en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, se inscribe el presente seminario. Finalmente, antes de darle la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de esta Universidad Católica Argentina, quien presentará al expositor de hoy, el doctor Carlos Rúa, director de Estudios Orientales de nuestra hermana Universidad del Salvador, les recuerdo que podrán escribir sus comentarios e interrogantes en el chat del canal YouTube por donde estamos transmitiendo. Así, al finalizar la exposición, tendremos un momento para hacernos eco de sus inquietudes. Ahora sí, Marco, es un gusto saludarte y te doy la palabra. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Hoy, con esta sesión, concluimos el ciclo del diálogo interreligioso que junto con el Instituto de Cultura Universitaria hemos comenzado en el mes de abril. Y nos parece muy útil, muy significativo poder terminar con las religiones orientales, con el budismo. Por esto, hemos convocado en esta oportunidad el doctor Carlos Rúa, que es uno de los mayores expertos, diría, en la Argentina de las religiones orientales. Lo agradecemos mucho por su disponibilidad y su generosidad. El doctor Carlos Rúa es doctor en Ciencia de la Educación de la Universidad del Salvador, licenciado y profesor en Estudios Orientales, experto de Estudios Orientales en el área Extremo Oriente. Ha cursado la maestría en ética biomédica en la Universidad Católica. Actualmente es director de la Escuela de Estudios Orientales Padre Ismael Quiles, grande figura proprio del diálogo con las religiones orientales, un padre jesuita que ha marcado el camino en esta perspectiva. Es profesor titular de las cátedras de corrientes de pensamiento chino, literatura clásica china y religiones comparadas en la licenciatura en estudios orientales, siempre de la Universidad del Salvador. Son muchos los títulos, entonces no quiero extenderme, queremos también aprovechar para escucharlo y con gusto le doy la palabra al doctor Rúa. Gracias. Muchas gracias, licenciado Marco. Es un gran placer. Le agradezco mucho la invitación a participar de este importante seminario, la verdad, del diálogo interreligioso, del diálogo intercultural. Es sumamente importante el tema del acercamiento, ¿no? a las demás corrientes que tienen una visión distinta del cosmos, del mundo, y poder intercambiar justamente en diálogo fraterno, ¿no? Esas distintas visiones.
En el caso del budismo, en este caso, bueno, es un tema bastante amplio para sintetizarlo, ¿no? Tan brevemente. Yo pensé entonces en dar diría un pequeño recorrido, digamos, de la formación justamente de las ideas principales clásicas y especialmente atendiendo a esa idea del nihilismo, ¿no? De esa visión de la nada para ver si podemos solidificar bien cuál es esa idea, ¿no? Que tienen concretamente. Para ello, bueno, voy a compartir pantalla para pasar un Power. Ahí. Muy bien. Si no nos falla la tecnología. Bien. Ya creo que lo están viendo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos. Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido para ver los momentos fundantes de las ideas centrales, ¿no? En el caso del budismo. Para ello, vamos a ver. Primeramente, para tener una idea de la dimensión del budismo, acá tenemos un mapa un poco para ver de acuerdo a esta gradación, ¿no? De colores que se presenta obviamente por la totalidad de Asia, ¿no? Pero lo interesante también es en este mapa mundi, ¿no? Pero ver que se encuentran presentes en distintos lugares y especialmente ver el tema de América, como obviamente, depende de los países la influencia, está casi en toda la América del Norte y del Sur, digamos, difundidas distintas corrientes, ¿no? Del budismo. El budismo no lo tenemos que ver, obviamente, como una visión monolítica, ¿no? Como caso podríamos más analizar el tema del catolicismo, sino que está en diferentes grupos, ¿no? Diseminados. Acá, por ejemplo, ven la parte en Japón, en donde hay diferentes grupos, ¿no? El grupo Tendai, Nichiren, la Tierra Pura, ¿no? Es decir, y cada uno presenta características especiales, ¿no? Tal vez hay un tronco común, una idea central esbozada por Buda, pero luego el budismo se va, vamos a decir, tomando elementos culturales de donde llega y al mismo tiempo transforma elementos en ese lugar. Es muy interesante, tengo acá una cita de Arnold Toynbee, mi historiador, que en uno de sus textos nos dice que la llegada del budismo a Occidente bien podría ser el acontecimiento más importante del siglo XX. Dice, el budismo ha transformado todas las culturas en las que ha entrado y ha sido transformado por su entrada en cada una de esas culturas, ¿no? O sea, ese podríamos decir, una de las características más principales que tiene el budismo, ¿no? Esa transformación de todo lo que es suplementario, podríamos decir, en su visión, quedándose con la estructura central, sí bien definida. Acá tomé un gráfico que hay por internet para que está un poco los porcentajes, ¿no? De las diferentes corrientes religiosas, para ver el tema de que el budismo siempre más o menos mantiene un 5 o 6%, depende a veces las estadísticas, a veces un poco más o menos, pero para darnos cuenta, frente a las religiones importantes, ¿no? O sea, de las mayoritarias que hay, el budismo se presentaría ya como una cuarta visión en importancia que tiene. Para ver eso, tenemos que ver primero cómo se formó. Así vamos a saber de cómo parte su pensamiento originario, ¿no? Y para ellos tenemos que ir a ver cómo se formó el hinduismo, porque en definitiva el budismo sería una saliente heterodoxa, ¿no? De parte del hinduismo. Y para ver el hinduismo, nosotros partimos de los indoeuropeos, inicialmente. Acá tiene un gráfico de dónde está el país originario, en general, que se sitúa al sur de los Cáucasos, como el lugar en donde surgieron, ¿no? los pueblos indoeuropeos hacia
una rama que va hacia el Irán y que luego va a ir a la India. Lo que hay que tener en cuenta en esto es que siempre hablamos no de etnias, sino de lenguas, ¿no? La lengua indoeuropea no nos remite a un grupo homogéneo propiamente, sino que es un origen de una lengua que se fue luego digregando y expandiendo. Y en el caso que va a llegar a la India, tenemos de este grupo que pasa al Irán, los arios, ¿no? Y luego pasa a cada parte de la India con la lengua del sánscrito. Entonces, la llegada de la sociedad europea la tenemos constituida en 3 clases sociales. Esto es importante porque da lugar a cómo se forma la estructura del hinduismo propiamente. La sociedad europea estaba constituida de los sacerdotes, los guerreros, los productores, digamos, o sea, aquellos que se encargaban de la relación con lo divino, ¿no? Aquellos que defendían al pueblo y aquellos productores que no tanto cultivaban, porque eran más bien nómades en este primer momento, que tenían básicamente ganado, ¿no? la crianza de los bienes que necesitaba la sociedad. Entonces, este grupo va a entrar a la zona de la India, la tenemos en esta zona superior grande, y se va a ir después a asentar sobre toda la llanura gangética, ¿no? La llanura más rica de parte de la India, y va sobre el río Indo acá a intercambiar, mezclarse con una sociedad muy avanzada, mucho más que ella, que era la llamada civilización del Indo, ¿no? Que podríamos, a veces no se puede dar con seguridad, no se sabe bien cuáles eran sus orígenes, pero por ahí con los drávidas, que eran los habitantes anteriores a la llegada obviamente de los arios. Los arios están llegando por el 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, acá esta civilización muy avanzada ya la teníamos a partir del 2500 a.C. Así que cuando llegan los arios, era una sociedad que casi la podemos comparar a una sociedad de la Mesopotamia, a una sociedad casi como la romana en cierta construcción, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se sacó la arena, se cavó y se llegó a los cimientos de edificios, los desagües funcionaban perfectamente. Así que para darnos cuenta la tecnología que tenían ya en ese tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En ese alrededor de 1500 en adelante va a haber un intercambio, podríamos decir casi, entre la sociedad indoeuropea y la sociedad existente previamente, que es la que va a dar lugar justamente al hinduismo, no a la formación. Y fijémonos entonces cómo es la sociedad hinduista. La sociedad hinduista, constituida de las 4 famosas, que van a ser ahora ya no tanto clases, sino castas, van a estar constituidos por los brahmanes, ¿no? Los satrias, los vaisyas y los sudras, que serían los sacerdotes, básicamente los guerreros, ¿no? Los productores, que serían entonces las 3 clases anteriores de los indoeuropeos, más los sudras, que a veces se piensa como esclavos y eso, pero no tiene totalmente esa relación como lo estamos pensando a nivel de Roma y eso, sí, que está constituida por la población autóctona, ¿no? O sea, que podemos decir los drávidas estarían acá. Entonces queda constituido este esquema social, pero con un cambio. Si bien antes los sacerdotes, los guerreros y los productores eran clases sociales que tenían su función asignada de acuerdo a su trabajo que ejercían, en este caso, estas castas ahora van a ser una especie de imagen y de, digamos, demostración de la pureza espiritual de cada uno de los individuos, ¿no? Es decir, los sudras que van a estar en la parte de abajo van a ser los que menos pureza espiritual tengan. Y obviamente los brahmanes son los que mayor pureza tienen. O sea que esto se convierte no tanto en un esquema de división social en función de las tareas, que obviamente van a tener tareas específicas, ¿no? Pero es una representación de un proceso que a lo largo de diferentes vidas
cada individuo que obviamente se encuentra en la base va a ir purificando su alma y va a ir ascendiendo hasta llegar a los brahmanes, y los brahmanes van, en definitiva, a tener la conciencia plena de Dios, de Brahman, ¿no? Va a estar justamente para lo que se conoce como la liberación. ¿La liberación de qué? Obviamente del ciclo de reencarnaciones, ¿no? ¿Dónde está esto establecido? Bueno, a través, obviamente, de la literatura revelada, lo que se llama la Shruti, ¿no? En donde tenemos los Vedas, ¿sí? Estos serían los Vedas, en principio los tres primeros estarían instaurados y traídos por los indoeuropeos, ¿no? El Atharva Veda sería un poco generado por la población nativa, también, ¿no? Como, o sea, justamente un cuarto Veda, pero que tiene más cuestiones que piensen, por ejemplo, que podremos encontrar algunos vestigios de yoga acá, o sea, que el yoga podría tener sus raíces en la población autóctona de la India, anteriores, obviamente, al 1500, ¿no? Podemos tal vez hablar de 2000 o 3000 antes de Cristo. Entonces encontramos en este texto ciertos elementos de esa naturaleza. Después tenemos las brahmanas, que obviamente son textos en donde se empieza a hablar de Brahman, de alguien que acá en este texto de los Vedas acá tenemos un politeísmo, ¿no? Muchísima cantidad de dioses, y eso acá empieza a cobrar más, vamos a decir, va asumiendo una figura que no está tan presente acá, pero que acá aparece Brahman, entonces como el que junta, el que aglutina. Las Anayaka, que son la literatura del bosque, que es justamente aquellos que quieren lograr con mayor efectividad la liberación, ¿no? Entonces se van al bosque, bueno, acá tienen la literatura específica para ese proceso. Y después tenemos las Upanishads, que es el fin de los Vedas, es la mayor riqueza, diríamos, ¿no? De toda esta literatura, que ya la tenemos situada, que se empieza a trabajar en el 800, 600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, acá tenemos ubicado la base, diríamos, de lo que es el hinduismo, ¿no? ¿Y el hinduismo qué principios tiene? Bueno, obviamente partimos del corpus védico revelado, ¿no? Es revelación, los rishis, que serían los sabios antiguos, escucharon justamente todo digamos, esta verdad transmitida de los dioses. Hay una fe en Dios concreta, o sea, el Dios como ser, ¿no? O sea, situado perfectamente como divinidad, que es lo que existe plenamente, ¿no? Y al cual quiero ir, y de acuerdo a las corrientes que soy yo mismo, no esa parte de Dios. Tienen el concepto del proceso cíclico, ¿no? Todo es cíclico en la vida, ¿no? Tenemos que pensar que todo Oriente en general está basado en el tiempo cíclico, ¿no? El tiempo lineal es judeo-cristiano. Entonces todo proceso tiene un momento de origen, un momento de plenitud, desarrollo, y un momento de destrucción, de desaparición, para luego volver a generarse, ¿no? Esa es la base de ese pensamiento. La idea del karma y el samsara, o sea, el samsara es el mundo que nos rodea, ¿no? Es la cotidianeidad. Ese mundo es mutable, cambia, ¿no? Justamente cíclico, tiene sus procesos de desarrollo y muerte. Y en ese proceso que va, las acciones que realiza el hombre tienen consecuencias, ¿no? Es decir, cada acción que se realiza es como una ley de acción y reacción, de causa-efecto, que es el karma. Entonces, la acción que nosotros realizamos siempre, ¿no? Acá no es simplemente que tenga que ser mala para tener un contenido, digamos, de reacción a posteriori, sino que toda acción, buena o mala, tiene una vuelta en algún momento, ¿no? En algún momento del ciclo cósmico, o sea, no necesariamente en la vida esta específica que vivimos, sino que puede ser 3 vidas más adelante, 4 vidas, ¿no? Porque el proceso cósmico del alma es continuo, ¿no? Sigue.
Entonces, la idea siempre es que las acciones tienen que ser naturales, ¿no? No tienen que llevar un propósito en sí. Por eso es que tanto si el propósito es malo o si el propósito es bueno, genera karma, ¿no? Ahí viene el tema de la acción desinteresada. Hago lo que es correcto hacer porque es naturalmente lo que se debe realizar. La idea de la liberación, definitiva del alma, ¿no? El lograr salirme de este ciclo que es el samsara, de constantes reencarnaciones, ¿no? La ley de las castas, como dijimos, ese proceso de que cada una de las castas nos da un nivel de desarrollo espiritual y por lo tanto debo procesarlo, seguirlo, ¿no? Seguir evolucionando, que se conoce con esta palabrita larga, ¿no? Las palabras sánscritas son largas, de Varnasrama Dharma, que quiere decir Varna es color, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver básicamente la población con la tez que presente. Si es más oscuro, es más los sudras; si es más claro, obviamente estamos hablando de los sátridas y los brahmanes, ¿no? Entonces, justamente designa las castas el tema del color. Ashrama es los estadios de vida, ¿no? Cada hinduista pasa por 4 estados a lo largo de la vida. El primero sería el de juventud, luego el de llamado amo de casa, que es el que justamente se casa y tiene los hijos. Luego viene el de anacoreta, que es el que se puede justamente, una vez que los hijos son grandes, pueden irse al bosque para trabajar solo en la espiritualidad, ¿no? Desarrollarse. Y el final es el del liberado, llamado Jivan Mukta, que es justamente el alma liberada, que ya solo espera la muerte para, digamos, terminar la parte física, ¿no? Y obviamente el Dharma, que lo traducimos siempre generalmente como ley, ¿no? Aunque la ley es un concepto romano, ¿no? Para nosotros es un concepto más, y judeocristiano también, ¿no? El hecho de la presencia de un Dios, de una divinidad que establece la normativa. En cambio acá Dharma es visto más como una ley que sustenta la vida, ¿no? Que sustenta todo la misma existencia del cosmos en sí, ¿no? Entonces, bueno, esta ley, esta es la ley justamente de las castas. El hinduismo es sumamente ritualista, o sea, los rituales marcan, podemos decir, la esencia del hinduismo. Y lo último es esta palabra clave, Sanatana Dharma, que es la ley eterna, justamente, ¿no? Es decir, la ley que sostiene todo el mundo, ¿no? Que está justamente como debajo de cada cosa, ¿no? Dándole sentido y permitiendo su existencia. Bueno, estos serían los principios hinduistas presentes hacia el siglo VII, VI antes de Cristo, y especialmente el tema ritualista hacía que fuera, todavía las Upanishads, como digo, es época en que se están haciendo, se están realizando, todavía no hay un gran trasfondo en el cual la sociedad esté muy imbuida en esos temas, porque obviamente las Upanishads tienen un valor espiritual muy importante. Entonces estaba todo más en forma ritualista. Y el ritual obviamente es algo que tiende a usarse o a emplearse para, bueno, en estas culturas para que se sostenga, ¿no? La existencia, pero no va al corazón, no va a digamos, los problemas, ¿no? Que el individuo presenta, darle una contención propia. Entonces ahí es donde se producen los movimientos, obviamente que desde el punto de vista del hinduista van a ser heréticos, como el caso del jainismo, o Mahavira, o el caso del budismo, con Buda. ¿Y qué son los ítems que podríamos decir ataca y no consideran válidos? Por un lado, el corpus védico revelado, ¿no? O sea, van a ser corrientes que van a decir que no hay ninguna revelación, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es un simple relato de hombres interesantes, importantes, pero que no tienen un valor de sacralidad.
y por el otro lado, y fundamentalmente, la ley de las castas, ¿no? O sea, van a estar en contra de que las almas sean diferentes, ¿no? Sino que todas son iguales, ¿no? Entonces, en ese caso del budismo sería la primer corriente universal, ¿no? En el sentido de que todos los hombres son iguales. O tienen su naturaleza igual, ¿no? Bueno, tendrán su, obviamente, desarrollo para poder tener conciencia de esa plenitud, pero son todos iguales y todos son capaces de llegar a ese estado, ¿no?, de libertad. Los principios budistas, entonces, ¿en qué tendríamos su centro? Bueno, obviamente, como se menciona habitualmente, el tema de las dobles verdades, ¿no? O sea, la historia no voy a contar básicamente, pero ¿se acuerdan? Buda es alguien que iba a ser un príncipe, o sea, que goza de todos los beneficios, goza todas las posibilidades que puede dar la humanidad en sí, ¿no? Están en la plenitud. Pero se da cuenta a través de ver la muerte, de ver una anacoreta, de ver la enfermedad y todo eso, que hay algo que está más allá de eso. O sea, ese placer que se goza en el palacio no es la verdad final. Por lo tanto, sale, se convierte en anacoreta, va con los amigos y buscando la verdad casi se muere. O sea, haciendo la austeridad plena no llega a ninguna verdad. Por lo tanto, bueno, se aleja de los compañeros y se pone a meditar bajo un árbol y llega a estas 4 nobles verdades. Y estas verdades son muy simples. En realidad lo que establece es pensar que la existencia humana es sufrimiento, básicamente, ¿no? O sea, el término es dukkha. Dukkha se traduce generalmente como sufrimiento, dolor, ¿no? Pero es un poquito más profundo, pero bueno, el sentido lo expresa bien en el que la vida, digamos, el hombre sufre. La segunda noble verdad, obviamente, es que la base del sufrimiento es el deseo, ¿no? O sea que al desear nosotros sufrimos. La tercera es que podemos extinguir ese deseo, ¿no? El sufrimiento lo podemos extinguir a través de extinguir el deseo, y el método para hacerlo es, obviamente, la octuple senda, ¿no? Entonces, la práctica de lo que se denomina octuple senda va a ser lo que me conduce a eliminar el sufrimiento y a conseguir esa liberación final. La octuple senda es, en definitiva, una secuencias de preceptos que podríamos decir más morales, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene recta visión, rectas aspiraciones, recta palabra, recta conducta, ¿no? Entonces, cómo nos comportamos, recto esfuerzo, ¿no?, que después son a veces se ponen con principios como, obviamente, no robar, no matar, no ayudar, no tomar bebidas que ofusquen la mente, ¿no? O sea, mantener lo que sería una conducta moral, básicamente. Y por el otro lado, hacer mucho hincapié en el tema del camino del medio, ¿no? Es decir, todo se debe actuar con moderación, ¿no?, que es básicamente su relato de vida, ¿no? Ni el gozo pleno que tenía al principio, ni tampoco lo que buscó como explicación final, mortificándose, no comiendo, ayunando, todo eso, sino eh, un camino centrado en la moderación es lo que el individuo debe seguir. Entonces, como vemos, es más unas características morales, después podemos estudiar un poquito más, pero de tipo más psicológico, que unas cuestiones con contenido ritual, como tenía el hinduismo, ¿no?, con contenido más emocional, sino que sería como recetas de prácticas de vida, de cómo realizar. Bueno, esto es lo que en principio, entonces, justamente, Buda legó, diríamos, a sus
coetáneos, ¿no?, de ese momento. Ahora, ¿cómo se procesó eso? Bueno, ya en tiempos de Buda hay una marcada división entre dos, podemos decir, puntos de vista de cómo encarar este proceso, ¿no? Que estaría representando por los que se llaman los estaviras y por el otro lado los mahasángicas, ¿no? En la figura de dos discípulos queridos por Buda, que son Ananda y Sariputra. Ananda era el discípulo más querido de Buda, pero en su desarrollo, podemos decir, digamos, de alcanzar la liberación, la alcanzó luego de muerto Buda, o sea, muy a posteriori. En cambio, Sariputra lo había conseguido antes del fallecimiento de Buda. Y la diferencia estaba en cómo se hacía, en definitiva, la práctica, ¿no? Ananda pensaba que la idea era cumplir con las normativas prácticas que se tenía que hacer sin un, podríamos decir, cultivo intelectual, ¿no?, un desarrollo de la conciencia, sino que era cumplir con estas medidas que me daba la autoclesenda, y con el hecho de cumplirlas estaba, ¿no? Era la práctica lo importante. Mientras que Sariputra, que aparentemente había sido un gran orador, pensaba que no era tanto la práctica, o no solo la práctica, porque obviamente es importante, pero no solamente ella, sino que había que trabajar sobre los pensamientos, trabajar sobre la conciencia, ¿no? Trabajar sobre la lectura de textos, o los dichos en ese momento, digamos, no textos, pero sí los dichos de Buda, ¿no? Entonces, daba una vertiente, podemos decir, más de desarrollo de pensamiento, ¿no?, discursivo. Bueno, esto va a dar lugar a que se realicen diferentes concilios, justamente también para fijar un poco las normativas, ¿no?, de, en fin, cuál era el esquema entonces a seguir. Hay 4 concilios, los 2 primeros son un poco dudosos la existencia, por ahí la tradición los ha incluido. Ya el tercero, que es bajo la autoridad del rey Ashoka, que es un rey muy importantísimo para la India, ¿no?, para el desarrollo de la India, y es el gran difusor del budismo en sus primeros tiempos. Y el último sí, es tal vez el que más referencias se tiene, por un rey Kanishka, que justamente no era de indio, ¿no?, sino que era de un grupo que venía, diríamos, de la parte sur de China, que se fueron desplazando y entraron a la zona norte de India, y se convirtieron al budismo, y ahí, bueno, queda un poco establecida la división ya efectiva que encontramos hoy en día, ¿no? División que en principio recibe el nombre de Hinayana y Mahayana, que quiere decir pequeño vehículo y gran vehículo. Obviamente está puesto por los Mahayana, el término, ¿no?, y en sentido despectivo hacia los otros, considerándolo que no alcanzan realmente la liberación, ¿no?, sino que ayudan, pero les falta. Y cada una está fijada en una idea, vamos a decir, central, que son, vamos a decir, los modelos de lo que se quiere lograr, ¿no? Uno es el Arhat y el otro es el Bodhisattva. El Arhat es aquel que, justamente siguiendo un poco a Ananda, pone su acento en la práctica propia, en la práctica individual. Es uno el que logra la liberación, alcanzar justamente la verdad, y no lo puede ayudar nadie, ¿no? Entonces, el desarrollo personal está basado en un sutra, más que nada de dicho de Buda, que dice, sed lámparas de vosotros mismos, ¿no? Entonces, como indicando de que uno solo puede desarrollarse, alcanzar ese desarrollo por mérito propio, ¿eh? No hay transmisión de méritos. En cambio, en la corriente de Mahayana,
la idea esa de que es uno solo, lo contrastan con lo que con lo que hizo Buda, que Buda no se quedó con ese descubrimiento, sino que lo que hizo fue ir a comentárselo a sus amigos, ¿no? Que habían hecho todo el primer momento de búsqueda espiritual en el sentido anacoreta, y entonces le transmite esa buena. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces hay la posibilidad de transmitir méritos para ayudar al prójimo, para ayudar al otro. Por lo tanto, la figura del Bodhisattva es aquel que, lograda ese alcance de desarrollo espiritual, y estaría ya para liberarse, no se libera, sino que viendo que que los seres humanos, digamos, sus compatriotas, no alcanzaron ese proceso todavía, esperan a liberarse y ayudan a transmitiendo méritos a los demás para que logren alcanzar la liberación más fácilmente, ¿no? Entonces, esas son las dos, digamos, visiones, ¿no?, concretas de que el budismo, luego a cada uno de los grupos, ¿no?, va a tener sus particularidades, pero que ven en la idea de cómo alcanzar esa liberación, ¿no? Solamente por métodos propios o con ayuda. Acá, un mapa de la difusión, digamos, ¿no? El budismo acá es la zona de origen, donde actuó la zona de Buda. Como les decía, con el rey Ashoka empieza a ir expandiéndose, todo este es el reinado de Ashoka, digamos, se va expandiendo a Ceilán, se va expandiendo al sudeste, que tenemos por acá, y se va expandiendo para la zona de el Pamir, acá la zona del Pamir, que va a dar lugar para que entre a China, ¿no?, fundamentalmente. Acá unas imágenes de como en la India estamos. Esto es Sanchi. Sanchi es un lugar donde hay 3 estupas. La estupa es donde hay un relicario adentro, hay algo que perteneció a Buda encerrado adentro, entonces se hace este túmulo como imagen de sepultura y se puede circular alrededor, ¿no? Los devotos pueden circular alrededor. Esta es lo que se llama una torana, que es, digamos, reminiscencia hinduista, ¿no? Trabajo más hinduista de los detalles, ¿no?, que hay acá, comentando generalmente escenas que representarían la vida de Buda, algún elemento de su vida. Acá ven los detalles, lo cual revela, bueno, la gran laboriosidad de los indios, ¿no? El trabajo en piedra, fundamentalmente. Que van a ver acá, por ejemplo, a ver si pasa la diapositiva. No. Pasó. Esto es un vihara, que se llama, es un lugar que está cavado en la roca, puede ser a veces alguna cueva o a veces directamente se cava todo, en donde tienen acá la representación de la estupa, justamente, acá la idea con diferentes cielos, ¿no?, sobre los cuales se asciende, acá también para dar círculos, ¿no? Entonces los monjes se ponían, digamos, acá para su meditación, sus rezos, y también daban giros. Esto es toda la arquitectura que ya viene también de la parte de hinduista, que es de reducción, ¿no?, que se llama de piedra, porque justamente no es que se construye, sino que por el contrario se saca piedra para su realización, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos como división? Entonces ya tenemos dividido en 2 grupos, ¿no?, completamente diferenciados por cómo ven el proceso de liberación, ¿no?, de desarrollo hacia la verdad. Y en el tema de Hinayana tenemos los Theravada, ¿no?, que en realidad es como hoy conocemos
al budismo Hinayana. Ya no se utiliza más el término Hinayana porque por un lado se lo considera también despectivo, ¿no? Porque fue puesto con esa intención, y aparte porque el Theravada es el grupo que hoy en día el único existente de esto, ¿no? La idea del Theravada es que nos habla de los skandhas, decir ahí, los Theravadas no piensan, el budismo no piensa que el yo existe per se, ¿no? Es decir, que hay una idea. Nosotros tenemos una percepción de que existe un yo, de que soy una unidad, pero para el budismo eso es una percepción errónea. No hay. Esto tiene que ver principalmente, como vamos a decir, alegoría como imagen, con pensar, por ejemplo, que una persona ve algo en la sombra, algo largo, y dice, uy, es una serpiente. Pero cuando ve más la luz, se da cuenta que es una cuerda, ¿no? Entonces, bueno, no, era una cuerda. Ahora, cuando esa cuerda la analiza más, se da cuenta, ¿no? Que está integrada, ¿no? Por hilos. Entonces ya no es una cuerda sólida, sino que en realidad es algo que está constituido por hilos. Pero si los hilos los abre, se encuentra que hay más finos, ¿no? Estructuras más finas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la percepción nos da una imagen de algo sólido, podemos decir, algo concreto, pero que en el fondo no es tan así, ¿no? Y si vamos a ir profundizando, bueno, cada vez nos encontramos con que lo que pensábamos que tiene existencia, que tiene ser, no lo es así, ¿no? Esa es la idea. En los Theravadas, los skandhas son existentes. Hay 5 elementos que existen, ¿no? Que es básicamente la figura, la sensación, la percepción, el deseo, ¿no? Y la conciencia, ¿no? Entonces, esos 5 elementos existen, tienen existencia real. Al unirse, como los hilos en una cuerda se van juntando, dan lugar a la sensación de que existe un yo, pero en la realidad no existe. Los Sarvastivadis consideran que en realidad el mundo sí existe, o sea, le da más realidad. La escuela sarautántica cree que los realistas están muy equivocados y solamente hay que trabajar sobre los sutras, por eso Sarautántica se los dice los seguidores de los sutras, e inclusive había un grupo, la Theravada, que hablaban de la persona como existente, ¿no? O sea, que realmente teníamos que decir que la persona existe, no existe, ¿no? Bueno, estos 3 grupos ya no existen, tuvieron el budismo en la India prácticamente dejó de su presencia, de existir, ¿no? Digamos, como presencia importante, piensen con los millones, los miles de millones que son de la población, ¿no? O sea, el budismo es muy reducido hoy en la India. Pero los Theravadas sí, los Theravadas están muy presentes en la parte de, como dije, de Ceilán y del sudeste. Y en el caso del Mahayana, nosotros tenemos 2 corrientes acá, que son las fundamentales y las cuales después se desglosan los demás grupos, ¿no? Específicos. Recuerden que en el Mahayana hay transmisión de mérito, hay la figura del Bodhisattva, ¿no? Y tenemos entonces la Vijnanavada o Yogacara, que es generalmente mencionada como la escuela de la mente. ¿Por qué? Porque lo que consiste es en que define la existencia generalmente de una ley que existe y que sostiene las cosas y que da lugar a que veamos el mundo de determinada manera. Y un símil un poco es el océano, ¿no? Dice el océano es esa ley y las olas, cuando se forman, sería cada uno de nosotros, ¿no? O sea que
tiene como una manifestación, una aparente existencia, y desaparece, ¿no? La ola. Entonces, pero que en el fondo lo que existe es como si fuera una mente abarcadora de todo, y fundamentalmente todas las corrientes que siguen esta idea está basada en una ley que permite alcanzar esa liberación, ¿no? Que está establecida a través de un mantra, ¿no? O sea, la realización de un mantra, como Nama Butsu, Namyoho, Dios, es decir, esa manifestación permite justamente subir, digamos, tomar contacto, noción con esa ley. Por el contrario, tenemos la Madhyamika, o Sunya Navada. Sunya es vacío, que es, bueno, la escuela del vacío pleno, que es justamente esa profundización de la serpiente, la cuerda, ¿no? Los hilos, en la idea de que al final, si voy profundizando, no encuentro nada concreto, lo que encuentro es el vacío. Entonces, es el vacío, en última instancia, es lo que tiene la plenitud de sentido. Ahora después lo vamos a ver en un gráfico para entender por qué el vacío, ¿no? Porque para nosotros, desde el punto de vista occidental, bueno, el vacío es, en definitiva, la negación del ser, ¿no? Porque nosotros estamos posicionados en el ser. Pero acá no es el ser pleno. Fíjense que también es una especie de distinción respecto del hinduismo, ¿no? El hinduismo está basado en la idea del ser, con Brahman, pero el budismo no. El budismo está en que esa es una imagen, una percepción, que la tomamos de esa manera, como parece que es lo existente, pero en el fondo no, hay que ir más allá. Acá tienen una disposición más o menos de la distribución, como les dije, hablamos de Mahayana y Theravada, ¿no? El Theravada por estas zonas, el Mahayana principalmente en la parte de China, Corea y Japón, y vemos uno más que a posteriori se fue generando, que es el Vajrayana, que estaría en la zona del Tíbet, realmente en la zona de Mongolia, porque el Tíbet tuvo un momento histórico en el que dominó toda esta zona, ¿no? Entonces transmitió. El Vajrayana, Vajra es diamante, ¿no? Y tallo, una definición. Pero el diamante, ¿cuáles son las dos características que le ven en la India? Que es lo más resistente, lo más duro, ¿no? Como Buda, y es transparente como el vacío. Entonces reúne esas dos cualidades. Y el Vajrayana está basada en lo que se llama los tantras. Los tantras, que originariamente es una forma de escritura, que quiere decir trama, está también presente en el hinduismo, o sea que tenemos tantrismo en el hinduismo y también un desarrollo en el budismo. ¿Cuál es la idea central en general que encontramos en los tantra? Es que la posibilidad de una liberación inmediata, la posibilidad de alcanzar justamente la verdad en el aquí y ahora. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, con la intervención de cierto componente mágico, ¿no? O sea que sería la inclusión dentro del hinduismo o dentro del budismo de concepciones mágicas que ayudarían a alcanzar, ¿no? Hoy el tantrismo también tiene cierta presencia mucho en Occidente, a veces no por ahí en el concepto más genuino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque tiene mucho la idea también de las implicancias de lo sexual en el desarrollo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción mágica tiene que ver también con el contacto con lo prohibido, ¿no? Tanto en el hinduismo como en el budismo, todas las cuestiones, como puede ser el consumo de carne, el sexo, el alcohol, todo eso está dejado de lado porque esas son cosas que
no respetan a la vida y demás, ¿no? No permite que uno tenga una mente clara, ¿no? En el caso del tantismo, justamente como son cosas prohibidas, considera que en el estar en contacto, en estar con cierta acción sobre ello, como tiene un poder fuerte, puede accederse a la liberación. Obviamente el tantismo no es para cualquiera, ¿no? En la India, ¿no? Es decir, se considera que son para determinadas personas que tienen un nivel ya de desarrollo especial, que justamente ese contacto con lo prohibido no le hace caer, ¿no? No es que el consumo de carne, de alcohol y todo eso se realiza bajo una ceremonia y un ritual específico en donde está contenido y en donde se hace para lograr un efecto espiritual, ¿no? No por el gozo, no por el deseo, decir, ¿no? Por eso que no es para cualquiera. Entonces tenemos esas tres divisiones, en el caso entonces del budismo, también el Vajrayana, que más o menos aparece cuando el budismo entra en el Tíbet alrededor del siglo VII después de Cristo, ¿no? Ahí sería cuando va tomando su desarrollo, ¿no? Y me parece interesante, o sea, nombrar el budismo chino cuando entra en China, porque acá vamos a tener un desarrollo propio. Podemos hablar de budismo en China y podemos hablar de budismo chino, ¿no? O sea, en China el budismo va a tomar un nivel que es el que hoy en día más conocemos acá en Occidente, ¿no? Porque de China va a pasar a Corea y Japón, y a principios del siglo XX de Japón va a ir pasando a Norteamérica y se va a ir difundiendo, ¿no? Por toda América y Europa. Y ahí nos permite ver la unión justamente del budismo con una cultura totalmente diferente de la que provenía, que era de la India, porque los chinos son muy diferentes a los indios desde el punto de vista del pensamiento, de la estructura mental. Y el problema que surge cuando entra, acá a partir de los mediados del siglo I después de Cristo, es cómo se traducen las ideas, ¿no? Cómo traducimos lo que está contenido en los sutras realizados en la India en sánscrito, cómo lo traducimos al chino. Y ahí se desarrolla, justamente en los primeros siglos, lo que se llama el método Koyi de traducción, que es tomar una filosofía, una corriente establecida en China para analógicamente pegarse a esos conceptos y de esa manera lograr la penetración en esa nueva cultura, ¿no? Entonces, ¿dónde como podemos decir, se afianza? En el taoísmo, ¿sí? O sea, el taoísmo le sirve de vehículo para la difusión, y entonces el budismo se va a enriquecer también de muchos conceptos presentes en el taoísmo y va a dar lugar a creaciones nuevas, ¿no? Acá tenemos la figura, por ejemplo, de Kumarajiva, un gran traductor, alguien. Los textos hoy casi, muchos de los sutras, aún conociendo la versión sánscrita, saben que a veces se ha perdido la versión sánscrita y se tiene la traducción china por ahí, pero aún a veces conociéndose versiones en sánscrito, se toma la versión traducida por Kumarajiva, por la importancia que adquirió, ¿no? Por cómo el mensaje está transmitido de esa manera, ¿no? Otra figura es la de Xuanzang. Acá les puse esta imagen. Se encontró en las cuevas de Tunhuan, en China, y Xuanzang es un peregrino, digamos, chino, que cuando se nutre de la filosofía budista, decide irse a la India para conocer, digamos, de primera mano, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, después de Cristo, y bueno, es una imagen curiosa porque se lo ve como una mochila en donde lleva sus textos acá arriba, inclusive con una lámpara para iluminar el camino, ¿no? O sea, es curiosa. Pero bueno, 10 años de peregrinaje que fue a China, a India, y después volvió, ¿no? Y es un traductor sumamente importante. Y justamente en China
Yo, digamos, por autores que lo desarrollan más en China, me interesa comentarle el tema de lo que es la doble verdad, que estaba presente ya en la parte de Nagarjuna, que es el que funda la escuela madhyamika, ¿no? El autor tal vez más importante del budismo del Mahayana, de los primeros, ¿no? Del siglo II después de Cristo. El concepto que nos transmite esa idea justamente que les vengo comentando de, bueno, que la percepción es una cosa y la verdad real es otra, ¿no? La idea de que veo una serpiente, pero en realidad en vez de la serpiente es una cuerda. Ah, bueno, veo la cuerda, pero en realidad son los hilos, ¿no? Esto, acá les traigo el desarrollo que hizo Chizam, ¿no? También un budista del siglo VI, sería después de Cristo. ¿Cómo aplica el tema de la doble verdad para llegar a justamente esa idea, como comentaba, del vacío, ese esquema de que no puedo, en definitiva, decir nada sobre lo último, sobre lo divino, lo absoluto, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona el esquema? El esquema funciona de la siguiente manera. Primero, sé que hay una verdad que podemos decir vulgar, ¿no? Y una verdad superior, ¿no? La apariencia y lo verdadero. Entonces, si yo veo a nuestro alrededor, veo el mundo y digo, ¿cuál es la verdad que veo? Y veo que todo es, ¿no? Por lo tanto, el ser es lo fundante, es lo primero, que tengo capacidad de verlo. Pero obviamente el ser es mutable, el ser es perecedero, no hay nada que permanezca, todo es cambiante. Por lo tanto me lleva a pensar, no, eso es la apariencia, es lo que yo veo que me da esta sensación. Por lo tanto debe haber algo superior, ¿no? Debe haber una verdad oculta y, bueno, obviamente va a ser el no ser. El no ser es la fuente del ser. Esto es algo que viene propiamente de una parte del taoísmo, ¿no? O sea, el no ser da origen al ser, ¿no? Al uno, el uno da lugar al dos, que sería el yin y el yang, y luego da lugar al tres, a la multiplicidad. Entonces, ya está. Tenemos de que el no ser, o sea, aquello que no es ser, es la verdad última, ¿no? Que es un poco a veces a los filósofos chinos les ocurre cuando estudian a veces la parte de Occidente, llegan a estar muy de acuerdo en que, por ejemplo, Parmenides ha dicho, el ser es, el no ser no es perfecto, pero dicen lo malo es que se quedaron con el ser y no con el no ser, ¿no? Como fundante. Eso es, digamos, central para muchos filósofos chinos. Bueno, pero entonces en este primer plano tenemos de que el no ser entonces sería justamente el fundamento de todo. Pero luego seguimos avanzando. Y si seguimos avanzando en un plano ya superior, la verdad vulgar va a ser, bueno, la verdad superior de la anterior, ¿no? Entonces partimos de que el no ser sería nuestra verdad vulgar. Y entonces decimos, claro, es vulgar. ¿Por qué? Porque si yo digo que el ser no es, y aplico el no ser, estoy en el mismo, estoy haciendo en definitiva lo mismo, simplemente que tomo el opuesto como fundamento, pero en definitiva es lo mismo casi que tomar el ser. No hay una distinción sustancial, ¿no? Digamos, de nivel, si tomo el no ser. Por lo tanto, llego a la conclusión que no es ni el ser ni el no ser. O sea que ninguno de los dos es el fundamento final, es la verdad última. Tengo en última instancia que avanzar sobre algo distinto. Cuando llego al tercer nivel, vuelvo a decir como verdad vulgar que no es ni el ser ni el no ser, y entonces, ¿cuál es la conclusión que saco? Si no es uno ni otro. Bueno, la verdad es decir, no es ni ser ni no ser, ni no ser, ni no ser. O sea, que estamos negando todo.
¿A qué estoy apuntando? A la idea de que no puedo llegar a conocer la verdad desde el punto discursivo, desde el punto del pensamiento. No puedo conocerlo porque el discurso, los conceptos, se me quedan en el ser. Y esto es algo que llegó el taoísmo en la expresión máxima de Chuang Tzu, ¿no? Que, o sea, si trabajamos sobre el taoísmo, hay el libro del Tao Te Ching, ¿no? De Lao Tzu, y el libro Chuang Tzu. En el Tao Te Ching vamos a encontrar este plano, esta visión, que el Tao Te Ching justamente nos dice que del no ser surge el ser. Pero cuando llegamos a Chuang Tzu, él, con un lenguaje totalmente relativista, un lenguaje que afirma y niega, ¿no? Lo que nos está transmitiendo es que con el discurso, que con las palabras, ¿no? Con los sonidos, él dice los sonidos del hombre, no podemos llegar, tenemos que trabajar con los sonidos de la naturaleza. Y los sonidos de la naturaleza es escuchar el cosmos, sin ningún tipo de categorías, diremos, ¿no? Ningún tipo de definición. Entonces, eso es lo que estaría apuntando con el tema de la nada, ¿no? O sea, no puedo decir nada en definitiva. ¿Se entiende la idea del vacío? Porque no hay una posibilidad de que con mi conocimiento, ¿no? discursivo llegue a esa instancia final de conocimiento. Ahí pasó. Digamos, esa idea entonces de que no puedo llegar a una instancia final, ¿no? Pero dándonos cuenta de la valor y riqueza del ser humano, es lo que está muy ejemplificado en el tema del loto, ¿no? El Sutra del Loto, por ejemplo, acá tiene los nombres en sus diferentes lenguas, ¿no? Dharma Pundarika Sutra es en sánscrito, ¿no? Miao-Hualian Huachin es en chino, y Myoho Renge Kyo en japonés, por ejemplo. Todos estas en referencia al Sutra del Loto, ¿no? El texto tal vez que busca una unificación en el discurso del budismo, ¿no? Como que es la síntesis de todos los sutras y que me lleva a bueno, explicarme plenamente, ¿no? El sentido de la vida, el sentido del cosmos, el sentido de todo. Y está ejemplificado con la figura del loto. El loto es una planta que, digamos, tiene una hermosa flor, la planta es regular, no es tan buena, y se asienta en el lodo, ¿no? O sea, en lo que podríamos decir lo más insignificante, mayor bajeza. Entonces la planta se asienta en eso y sin embargo da una flor que es de las más maravillosas. Eso es el alma, eso es el ser humano, digamos, la esencia de, en definitiva, lo que es el cosmos en sí, ¿no? O sea, sentado en lo más bajo, se realiza, ¿no? Justamente alcanza ese estado de plenitud en la flor. Entonces, como símbolo, finalmente en el budismo, se toma esa idea de la flor de loto como lo más preciado que existe. Y como para terminar, como estamos en el tema del ecumenismo, del diálogo, se me ocurrió, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero presentarles dos ejemplos de diálogo, justamente, y de interacción entre, por ejemplo, el cristianismo y el budismo, ejemplificado, por un lado, por los focolares, desde digamos, por ejemplo, en este caso, el catolicismo hacia el budismo, y una agrupación, por ejemplo, como la Soka Gakkai, del budismo hacia las otras. Los focolares
digamos, es una agrupación católica popular Fuego del Hogar que fue fundada por Chiara Lubich, ¿no? Pueden buscarla por internet para los datos y todo eso, que empezó, digamos, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, su reconocimiento en 1943, ¿no? Parte del obispo, después, bueno, fue a través primero femenina, después incluyó a los hombres, después incluyó a los sacerdotes, después a los laicos, ¿no? Fue creciendo, pero con ese diálogo principal de llegar a las demás comunidades, ¿no? Dentro de ellas están los budistas, comienzan en el 70 a tener muchos contactos con agrupaciones budistas, y por ejemplo, bueno, sacamos los datos, en 1981, cuando se inició budista era Rissho Kosekai, un grupo japonés, ¿no? En el 97 con 800 monjes de Chiang Mai, es una agrupación de Tailandia, ¿no? Y entonces, bueno, un diálogo en el cual, bueno, expresa el acercamiento y el intercambio en definitiva de las visiones particulares de cada grupo. Con lo cual es importante ese acercamiento, ¿no? Que se va produciendo. Y de la Soka Gakkai, que sería una agrupación budista laica, ¿no? Es una agrupación fundada por Tsunesaguro Makiguchi, que era un pedagogo japonés, ¿no? Que en 1930 funda la Sociedad Pedagógica para la Generación de Valores, que es la traducción. Bueno, Makiguchi muere en prisión, su discípulo se funda después de terminada la guerra, desarrolla, y el tercer presidente, que es el actual, Daisaku Ikeda, justamente, bueno, a través de la idea del budismo Nichiren, porque lo interesante es que Makiguchi, que es pedagogo y busca un sistema de enseñanza, incorpora el tema de la religión budista como elemento necesario. O sea, lo religioso es necesario en la formación del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque genera justamente valor, y los valores es lo importante a constituir en la educación del individuo, ¿no? Y bueno, en el caso de Saku Ikeda, a partir de 1960, con la idea del llamado Kosen Rufu, que es la paz mundial, ¿no? Comienza justamente una acción de diálogo y de acercamiento a las demás religiones, las congregaciones. Y un caso curioso, por ejemplo, eso me parece interesante, digamos, quería comentarlo, como hoy en día todos vemos la importancia del tango en Japón, ¿no? O sea, bueno, cómo los japoneses están tan adictos al tango. Bueno, el responsable un poco es Daisaku Ikeda, porque justamente parece diálogo entre las culturas y el acercamiento, la parte de las artes, ¿no? Artísticas, es muy importante. Obviamente la música es algo que no tiene idioma en el sentido, ¿no? de diferencia, sino que es un idioma universal. Intercambio, bueno, él es el que apadrinó a muchos de cantores de canto, se llama cantantes de tango, y orquestas, y los llevó a Japón, y en la época del 60, del 70, bueno, y convirtió un poco a los japoneses en adictos al tango, ¿no? Bueno, esa es la importancia entonces de ese intercambio, ¿no? Ese diálogo entre todos. Así que, bueno, es un poco así en un pantallazo muy rápido y muy general, ¿no? Y hoy el budismo es una cosa que tal vez lo interesante, y como para remarcarlo como palabras finales, es que el budismo hoy, especialmente en el siglo XX en Occidente, está con un trabajo de lo que podríamos llamar destradicionalización, o sea que no hace hincapié en la tradición, ¿no? de los ancestros, de los rituales, y eso es como que queda a un lado. También una desmitologización, entonces no toma los mitos tradicionales por ahí del budismo, sino que se abre, es al lado. Y por sobre todo una idea
que diríamos de psicologización, ¿no? O sea, se vuelve un proceso psicológico. Hoy en día un poco está como que ese Dios que estaba afuera pasó a verlo adentro, ¿no? Y entonces ese proceso de interiorización que trae el budismo, bueno, está muy aceptado. Aparte de que es muy similar a la, o es muy compatible con la ciencia moderna a través de toda esa idea nueva que va descubriendo la física cuántica. Entonces como que por ejemplo, los monjes tibetanos se prestan para hacer los estudios sobre la meditación. Entonces es como que hay un acercamiento que permite como que en Occidente, bueno, el budismo tenga una difusión, ¿no? Bastante preponderante, ¿no? En ese sentido. En fin, bueno, más o menos, no sé si un poco las ideas es muy amplio el tema, pero bueno, ahí ahora abierto a las preguntas, a ver qué quieran Sí. analizar. Muchísimas gracias, doctor Rúa, porque efectivamente ha sido una exposición muy completa, por un lado, que da, digamos, muchos estímulos, también de manera muy clara, muy llana, ha explicado una complejidad a partir del nacimiento, digamos, del budismo, primero dentro del hinduismo. Entonces, hay muchos elementos. Aquí hay muchas preguntas. Yo comienzo a comentarle algunas. ¿Podría decir algunas palabras sobre el budismo zen japonés? Y luego, le hacemos dos. La óctuple senda budista debe ser cumplida en su totalidad o bastan transitar solo algunos caminos, por ejemplo, a la recta contemplación para alcanzar el nirvana? Bueno, respecto a la primera del Zen, el Zen es una realización china, ¿no? O sea, el Zen japonés proviene del Chan, que se formó justamente con estas ideas que les comentaba por ejemplo, de la doble verdad, ¿no? Y de la idea de cesación, en última instancia, de esa búsqueda intelectual, ¿no? Esa búsqueda de encontrar una explicación a las cosas. El, el budismo zen, básicamente la idea central es ese ponerse a meditar, pero esa es no meditar sobre los problemas, sino obviamente la cesación del discurso, ¿no? Uno va procurando en un principio por ahí fijar la mente en un concepto, en una imagen, en algo, pero básicamente es llegar a un momento, podemos representarlo como un lago, ¿no? En donde tenemos la superficie que si de abajo salen burbujas, se altera arriba, ¿no? La superficie. Entonces, esas burbujas son los pensamientos que permanentemente nos están a nosotros en continuo, saltamos de una cosa a la otra, pensamos para mañana, uy, pero me acordé de ayer, uy, pero qué interesante esto que estoy mirando ahora, uy, ¿no? Entonces la idea es una búsqueda de una quietud que hoy en día, bueno, está el tema de desarrollo de la meditación como un bienestar para el individuo, ¿no? Porque con eso calmamos un poco la mente, ¿no? Y desarrollamos. Y el Zen tiene esa idea de vacío, ¿no? Esa idea como dijimos en un primer momento de Nagarjuna, ¿no? Con justamente que no podemos decir nada de la verdad. Tiene las diferentes escuelas, hay también variedad, ¿no? El Zen no es tampoco una idea central, ¿no? Tiene las dos grandes divisiones que llegan a Occidente, la Rinzai y la Soto, en donde la escuela Rinzai
hace un poco hincapié para anular la capacidad de la mente a través de lo que se llama el koan, o el mundo, que es entonces por ahí estar pensando en algo que no tiene sentido. Entonces, como el pensamiento me lleva a desarrollar el día de, bueno, el ruido que hace una mano al aplaudir, justamente es algo que no tiene solución, porque nosotros decimos, bueno, no hace ruido, es una mano, necesito las dos para hacer. En llevarme a mí a un pensamiento que no tiene sentido, no tiene lógica, me lleva a dejar de lado justamente los pensamientos. En cambio, la Soto trabaja más no tanto en el koan, sino en una meditación, directamente sentarme y contra digamos, mirando la pared y buscar la serenidad, ¿no? Dejar de lado. Está todo basado en la idea, siempre como decir, o sea, del vacío, ¿no? No voy a encontrar la explicación, no voy a encontrar, Dios es esto, la verdad es esta, sino justamente seríamos como un poco, bueno, unirme al cosmos en sí, ¿no? Como se dice habitualmente. La otra pregunta sobre si puede hacer solo parte, si nosotros vamos a una escuela Theravada, digamos, de grupo, hay que hacer las 8, seguir las 8 indicaciones, digamos, ¿no? O sea, no es una parte, ¿no? Por supuesto que va a haber escuelas o grupos budistas que, no sé, con carne, digamos, o sea, ¿no? Deben. Entonces, es la capacidad que tiene el budismo para, bueno, manejarse y adaptarse. Si nosotros vamos a un plano, como decir, más ortodoxo, más lógico, bueno, hay que respetar todas las indicaciones para decir, bueno, soy budista, ¿no? Desde un budista debería respetarla. Desde un punto de vista hoy que se da, y obviamente se da en Occidente más, pues, bueno, la cultura occidental, pero se da en Oriente también, bueno, se va tomando aquellas cosas que, digamos, resultan más convenientes, ¿no? Uno lo siente más conveniente. Es el hecho mismo de la meditación, es decir, la meditación es uno de los centros mayor que se da en Occidente. Pero la meditación no es la esencia, vamos a decir, plus ultra del budismo. Es una parte, es algo interesante, algo importante. Montones de grupos budistas no tienen en cuenta la meditación, los que están más por la línea de la escuela de la mente, de la línea Navada o Yogacara, siguen un mantra, como les dije, y el mantra no es exactamente una meditación, es una recitación que se hace continuamente y eso me coloca en sintonía con la ley, ¿no? Con la ley universal, y entonces me lleva, pero no hay meditación. O sea que, porque hay grupos que obviamente toman parte y bueno, o sea, siguen con una doctrina budista en el sentido de respetar a Buda como iluminado, pero evidentemente creo que si uno debe ser firme budista total, bueno, ortodoxo en el sentido, ¿no? Budista, la octuple senda debería ser cumplida en su totalidad, ¿no? Es como el yoga también, el yoga es una darshana, por lo tanto es una filosofía ortodoxa del hinduismo. Y la gente hace yoga y practica hatha yoga, por ahí. Pranayama, por ahí agarra, ¿no? Pero se olvida de yama y niyama, que son lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, un verdadero practicante de yoga, bueno, sí, debe ser vegetariano, debe tener determinadas conductas con el prójimo, en fin, o sea, si vamos a las raíces, se debe seguir en su totalidad. Pero hoy en día, bueno, el mundo es cambiante, entonces, bueno, se va acomodando a las culturas. El budismo, como ya les leí del mismo de Tombi que pensaba, es el gran que se transforma en una cultura cuando entra y al mismo tiempo transformador de esa cultura, ¿no? Evidentemente hoy en Occidente medita un montón de gente, y eso no, tal vez en el medioevo había unas corrientes místicas, ¿no?, dentro del cristianismo, pero
no es lo lógico hoy, no era lo lógico en Occidente hasta mediados del siglo XX. A partir de la década del 60 empezaron los jóvenes a meditar, a decir esto es lo mejor que se puede realizar para conseguir estar en un estado elevado, para conseguir el absoluto, eso, y bueno, y se va realizando, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, es un poco ver esa naturaleza variable, ¿no? Que presenta y cómo lo acepta en determinado grupo. Una cosa es muy interesante. Le hago llegar otras dos preguntas. Sí, ¿cómo no? No, continúe. Ah, no, quería decir un poco, o sea, si uno ve el budista, el monje, a veces de tranquilidad, ¿no? Y como decir, el budismo es lo más pacífico que hay, pero sin embargo, primero, si vemos la historia, bueno, tenemos los monjes armados budistas en Japón, en China, y un hecho que ocurrió, no sé, hace varios años atrás, pero hará 7 años más o menos, en Corea, en un monasterio, resulta que, bueno, había diferentes facciones de grupos, quién era el abad, ¿no? Vamos a decir que iba a dirigir, y resultan hacer algo democrático, una votación entre los monjes, todo para llegar, y bueno, resulta que gana el que no estaba hasta ese momento en el poder. Entonces lo tienen que dejar. Y se armó una batahola que tuvo que intervenir la policía, todo, es decir, hubo de todo. O sea que el ser humano es ser humano en todos lados, ¿no? Y las pulsiones y eso están presentes. Entonces, por más que eran todos budistas y los monjes encima, lo más supuestamente, bueno, de práctica de todos los días habitual de la serenidad, bueno, se llegó a ese extremo, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Es interesante todo eso, estudiar las reacciones del humano, ¿no? Le hago llegar otras dos preguntas. La primera dice, si existe un tiempo cíclico, samsara, ¿cómo vive el hinduista su compromiso histórico con el presente, dado que su vida, en mayúscula, no se juega por entero en esta vida? Y la segunda, quisiera saber si el hinduismo y el budismo entienden lo mismo cuando hablan de la reencarnación. Bueno, interesante pregunta. En cuanto a la primera, vamos a decir, o sea, la concepción del tiempo, ¿no? Es cíclica en todo el contexto de la India, en todo el contexto chino, ¿no? Entonces, es una idea hinduista, está la figura de Brahman, la figura de Vishnu y la figura de Shiva, ¿no? Que lo que representa es Brahma, o sea, Brahman no es Brahman, ¿no? Brahman con la N final es el neutro, o sea, que no es ni masculino ni femenino, es lo verdadero, ¿no? El ser pleno, Satchitananda, como se define, ¿no? O sea, ser felicidad, conciencia y felicidad, ¿no? Es la plenitud, lo Brahman. Pero de Brahman, en una creación surge Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Y qué representa? El creador, o sea, que crea, que hace aparecer algo. Vishnu es el sostenedor, el que mantiene a lo largo entonces del tiempo esa existencia, y Shiva es el destructor, porque debe haber destrucción para generar una nueva construcción, ¿no? Un nuevo momento en ese pensamiento cíclico. La vida, o sea, la historia para el hindú no tiene relevancia. De hecho, es un gran problema para los historiadores que no se le dio mucha importancia. Entonces, para situar a veces hechos, acontecimientos, hay que referirse a pueblos que tuvieron interacción y entonces en función por ahí de los datos de ese otro pueblo, enganchar un hecho histórico, indio. O sea, para el indio, el mundo que nos rodea, ¿no? Obviamente no es lo verdadero. Se utiliza la palabra maya, pero maya en ese sentido, generalmente como ilusión, se dice, pero
eso da un poco de equivocación, porque no es que el mundo es ilusorio, no existe, ¿no? Como dicen los mismos filósofos indios, si te pisa un elefante, bueno, se siente. O sea que el elefante no es una ilusión, ¿no? Maya es aquello que es y no es al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Percibo como algo que es, ¿no? Concreto, ahí que lo tengo delante, pero sin embargo no es pleno, porque en realidad la plenitud está en Brahman. Entonces, lo que me pasa a mí, o sea, el tema de la reencarnación justamente, es una carga en realidad, es algo negativo que tengo, es muy diferente a cómo por ahí lo tomamos los occidentales, ¿no? Porque para el occidental dijo, qué bueno, tengo varias vidas, nunca muero. O sea, esta vida, renazco después de vuelta y sigo. En realidad para el hindú es totalmente negativo, porque es justamente no darme cuenta de mi realidad como ser, que mi Atman, que vendría a ser el alma mía, ¿no? Mi alma, es Brahman, es similar, o depende un poquito de las corrientes, pero o es que con mi liberación voy a estar junto a él, o soy él directamente, ¿no? Que no me doy cuenta justamente de ese tema. Por lo tanto, a lo largo de la vida, los sucesos que me van ocurriendo, si son negativos, perfecto, mejor, porque eso quiere decir que estoy quemando karma, como se dice, o sea, me está pasando las reacciones de eventos que tuve en otra vida y que justamente al ir saldándolo voy aproximándome más a la liberación. Entonces, es como una apoyatura, una contención hacia mis circunstancias de vida que me tocan, ¿no? Un ejemplo de justamente un jesuita que tenía una escuela en Gujarat, en la zona de Gujarat, que es el norte oeste de la India, ¿no? Un poco que en el mapa vemos, esa la zona de Gujarat, ahí había no sé, porque esto ocurrió hace muchos años, que vino a la Argentina, era el director de una escuela de ahí. Y comentó un hecho, por ejemplo, en cómo un hindú tomaba una adversidad comparado por ahí con un católico, con un cristiano, ¿no? Tenía una familia ahí que tenía 2 hijos que iban al colegio, nació un tercer hijo y nació ciego. Entonces, él nos preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿qué dice el cristianismo? O sea, ¿qué aplicación le da? Y bueno, es una razón de Dios entonces sabrá, nosotros estamos acá para la aceptación entonces, de esa circunstancia, y la tenemos que llevar adelante, ¿no? Es decir, lo que nos, en definitiva, como esa prueba que nos pone, ¿no? Dios adelante, pero ¿qué le dice el hindú a justamente esta persona? Y le dice, mira, bueno, él nace ciego porque justamente tiene que saldar una carga pesada del pasado, pero justamente en esta vida va a saldar eso y cuando renazca en la próxima, ya va a estar con menos carga y va a ser mucho más feliz. Y los padres que tienen que afrontar esa carga también están pagando una carga y por lo tanto bienvenido sea, porque con eso nos aproximamos más a la liberación. Estamos justamente acabando con esas reacciones pasadas que cometí en un lugar, por ahí en un momento, no sé, fui alguien que mató a alguien, que hizo robots, alguna cosa, y ahora me toca esto, pero justamente es positivo porque me ayuda a mi progreso espiritual. Y lo que importa es el progreso espiritual. No importa nada de lo histórico, no importa nada de lo que está materialmente. O la material no importa, es simplemente una cuestión que tengo que llevar porque la vida se compone de cosas materiales. Tengo que comer, tengo que trabajar, todo eso está afectado. Pero el trabajo no es mi desarrollo. Mi desarrollo es en cuanto a que cumpla mis obligaciones dentro del lineamiento, ¿no? de la ley, del Sanatana Dharma, que me impone. Cuanto más me acerco, mi ley individual es Swadharma, es mi ley. En cuanto mi ley se aproxime más a la ley universal, perfecto, no
genero más karma, estoy en armonía, podríamos decir, ¿no? No es una palabra china, no es una palabra hindú que se utilice, pero es como decir, claro, estoy en armonía con el cosmos, entonces por lo tanto voy a estar en una situación plena, en una situación mejor, ¿no? Entonces, al hinduista no le interesa la historia, no le interesa lo material, le interesa su desarrollo espiritual, ¿no? O sea, el poder él liberarse, que es, bueno, liberarme del ciclo de reencarnaciones. Llega un día en el cual no renazca más porque me doy cuenta. El darme cuenta no es una cuestión conceptual, ¿se entiende, no? Porque conceptualmente lo entienden todos los hinduistas y lo entendemos nosotros. Decir, bueno, conceptualmente entonces yo soy parte de Brahmana, que bueno, no pasa nada. O sea, es una cuestión de una concientización, podríamos decir, más mística, ¿no? O sea, es ese contacto directo con lo divino, ¿no? Entonces, por eso es que esas reencarnaciones me van dando a mi lugar, y la situación que tengo me va a dar lugar a ese poder liberarme y llegar después a la plenitud, ¿no? A la felicidad, entre comillas, si se quiere. En cuanto a esa reencarnación entre el hinduismo y el budismo, bueno, primero tenemos el gran cambio, la gran diferencia. Para el budismo, como dijimos, el Atman es ser. En cambio, para el budismo, que es la corriente del no yo, o sea, el yo, en el fondo, como dijimos, es una percepción, es una imagen que capto, que parece única, que parece consistente, pero que en el fondo no existe. Entonces acá viene el problema a veces de qué es lo que reencarna si no hay yo, ¿no? Es el tema de muchas discusiones, a veces en los congresos budistas, porque no se ponen de acuerdo, pero esto tiene que ver con una idea central en el budismo, que es la pratitya samuppada, que se llama, que es la generación condicionada, ¿no? Todo se produce porque hay algo que es causa que genera un efecto. Entonces, la generación no es algo que transmigra propiamente, no es algo que, vamos a decir, acá yo vea como algo sólido, como algo único, sino que son procesos que yo no los percibo directamente, yo percibo como si fuera una unidad, pero todo está cambiando, ¿no? Es como decir, yo tengo este cuerpo, vamos a hacer una analogía un poco grosera, pero digamos que nos ayudaría un poco a llegar a ese entendimiento. Es como pensar, yo tengo mi cuerpo, ahora este cuerpo no es el mismo que tenía ayer, no es el mismo que de hace 2 años. ¿Por qué? Porque todas mis células están cambiando, ¿no? O sea, a lo largo de un año, ¿no? Se hizo algo más de un año, todo mi cuerpo se regeneró, no es el mismo, ¿no? Sin embargo, yo seguí siendo la misma, entre comillas, persona, ¿no? O sea, pero lo que eran mis componentes cambiaron totalmente. Entonces, ¿soy o no soy la misma persona? ¿Se entiende? Es decir, hay el pensamiento de que una causa se genera, un efecto que genera algo nuevo, y esa generación de causas es la que da lugar a que nosotros pensemos que existen las cosas, pero en el fondo no es tal así la situación. Entonces, el yo que transmigra, ¿no? Es, en cierta manera, como decir un sello, una impronta que el yo anterior que muere deja en algo nuevo, en una materia nueva. Entonces, ese sello, esa marca, ¿no? Es la que transmigra. Pero en el fondo no hay nada conciso, ¿no? Algo que podríamos decir
no sé, lo llevo al ámbito material porque es un poco lo que por ahí nos da más con lo concreto, ¿no? No hay un yo como si fuera una entidad propia que es la que transmigró al otro lado, sino que las acciones en el momento de morir van a impregnar a la nueva materia, ¿no? Que también es una concatenación de causas y que va a dar lugar a que decir, bueno, ese yo reencarna. Pero es diferente a la visión hinduista. La visión hinduista es concreta. El yo existe, el Atman es. En el budismo, el no yo, justamente es no yo. No hay un yo concreto, ¿no? Material. O sea que no significan lo mismo. De ahí la diferencia sustancial entre el budismo y el hinduismo. No sé si más o menos Muchísimas se entiende gracias, doctor Rúa. Excelente exposición. Hay muchísimas más preguntas, pero estamos sobrepasados ya en el tiempo. Por eso, bueno, nada, agradecerle mucho sus respuestas, la verdad muy completas. La exposición fue brillante. Así, los comentarios que hay en el chat son muchísimos también, felicitándolo. Y bueno, y también quería agradecerle a todos los que nos siguieron hoy en la plataforma de YouTube. Desde los puntos más diversos del país, también tuvimos comentarios desde el Uruguay en este ciclo. Y quería dar un final también a este programa de aproximación al diálogo interreligioso, queriendo un poco agradecer a todos cuantos hicieron posible la realización de este ciclo. En primer lugar, a la Cátedra Pontificia de esta Universidad Católica Argentina, que está dirigida por el licenciado Marco Galo, que nos acompañó en el día de hoy y en todos los encuentros también. También un especial agradecimiento al señor vicerrector de integración de la universidad, el padre Gustavo Boquín, por el apoyo a este ciclo. Y junto a ellos, también a todo el personal de la universidad, al departamento de posgrados, al departamento de alumnos, de sistemas, a la dirección de relaciones institucionales, todos los que están detrás de todo este programa. Principalmente también al equipo del Instituto de Cultura Universitaria, Paula Carman, Mariano Pengerec, Micaela Riga, Pablo Blanco, por el trabajo realizado. Y finalmente, como recién les decía, a todos cuantos nos siguieron la transmisión en YouTube, acompañándonos en este ciclo y en otros programas. Y antes de darle la palabra al padre Gustavo Boquín, que nos dará una bendición final, quería adelantarles que a partir del mes de septiembre, más precisamente el día 20 de septiembre, y una vez por mes, continuaremos con el programa que iniciamos el año pasado sobre aproximación a las iglesias orientales. Pasamos del diálogo interreligioso al diálogo ecuménico. También en colaboración con la Cátedra Pontificia, con Marco Galo, con la presencia de representantes de la Iglesia Maronita, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, del Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ucraniana, entre otras figuras. Será transmitido por esta misma plataforma YouTube de IQ Vivo. Toda esta información la pueden encontrar en la página web del Instituto, www.uca.edu.ar/IQ, y también pueden escribirnos a nuestro mail iq@uca.edu.ar para mayor detalle. Finalmente decirles que esta presentación, como las anteriores, quedan grabadas en la plataforma YouTube como para que ustedes puedan verlas cuando quieran. Bueno, ahora sí, entonces le agradezco la presencia y le cedo la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor Unruga. Te agradezco muchísimo la exposición, verdaderamente muy iluminadora, porque no es fácil para nosotros occidentales comprender el sistema religioso, ya sea hinduista como budista. Y usted nos ha clarificado muchos aspectos de estas dos grandes tradiciones religiosas o de conocimiento espiritual. Agradecerle, por supuesto, a los licenciados
Albelda y Galo, la organización de este ciclo de diálogo interreligioso, y a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estos encuentros. Y una vez más, ratificar el compromiso que tenemos con el diálogo, con el conocimiento recíproco con otras religiones, desde nuestra perspectiva, por supuesto, sabiendo que hay semillas del verbo en las tradiciones religiosas y por lo tanto, desde esos aspectos podemos trabajar por la paz, ¿no? Como el Papa Francisco nos ha dicho en Fratelli Tutti, las religiones al servicio de la fraternidad universal, de la amistad social, para trabajar justamente en favor de la paz, de la comunión, y nunca abusando de Dios, de su santísimo nombre, de distintas creencias religiosas para dar lugar a la violencia, tentación que siempre anida en nuestro corazón, ¿no? Por eso pedirle al Creador del universo, al Señor, que trasciende toda nuestra experiencia, aquel que está más allá, pero también aquel que se comunica con nosotros, que nos bendiga. Y que Dios Todopoderoso los acompañe y los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.